Medida de la agudeza visual. El programa permite medir agudeza visual mediante 4 tareas diferentes: detección, discriminación, reconocimiento, y tenemos también una tarea de hiperagudeza que es la agudeza vernier. Empezamos, por ejemplo, por la detección. Todos los experimentos de medida de agudeza tienen la misma estructura. Primero hay que realizar un calibrado espacial del dispositivo y después se realiza la medida. Y podemos volver al menú principal. El calibrado consiste en medir las dimensiones de un objeto relacionado con los estímulos que se van a generar normalmente, de manera que el programa pueda escalar el tamaño de las imágenes teniendo en cuenta el tamaño de píxel de la pantalla del monitor en la que se están generando. Lo que habría que hacer en este caso es medir el diámetro del círculo e introducirlo en milímetros en el cuadro de diálogo. Una vez calibrado el dispositivo, el programa ya tiene una equivalencia entre el número de píxeles que ocupa el objeto y el tamaño en milímetros del mismo. En el caso de la agudeza de detección, la tarea que tiene que realizar el paciente es detectar la presencia de un objeto sobre un fondo. Teniendo en cuenta que la agudeza visual para esta tarea en el sistema visual es altísima, lo que hemos hecho es reducir el contraste de manera que el tamaño mínimo necesario para que el paciente vea el estímulo sea compatible con las capacidades de reproducción y resolución de nuestro sistema. Se pueden implementar métodos de escalera o de ajustes. Uno de los botones, como habéis visto, permite aumentar el tamaño del objeto. El otro permite disminuirlo. En un método de ajustes, por ejemplo, el paciente, empezando de la situación inicial, en la que probablemente no verá nada, aumentaría gradualmente el objeto hasta que a la distancia de observación en la que se encuentra lo percibiera por primera vez, disminuiría hasta que lo perdiese, aumentaría hasta que lo volviese a ver, pero menos claramente que antes, y así, aumentando y disminuyendo por oscilaciones sucesivas, llegaríamos al tamaño mínimo que podría percibir el paciente. Una vez se ha determinado cuál sería el umbral del paciente, pulsar OK proporciona el diámetro del estímulo umbral en milímetros. A partir de aquí, y teniendo en cuenta la distancia de observación, se puede calcular la agudeza visual. Si la distancia de observación no es suficientemente grande, es posible que con la resolución que tiene el dispositivo no podamos medir la agudeza visual. En ese caso, habría que cambiar la distancia de observación. Volvemos al menú principal y veamos, por ejemplo, las tareas de discriminación. De nuevo, empezamos con un calibrado. En este caso, el objeto que tenemos que medir es una línea. Introducimos su longitud y comenzamos la medida. La tarea del paciente es determinar cuándo en la escena es capaz de decidir que hay dos objetos, aunque no los vea completamente separados, o no puede saber si hay uno o dos. La medida se puede hacer con dos objetos pequeños o con dos objetos grandes. El procedimiento para controlar el tamaño de los estímulos es el mismo que antes. Un control separa los estímulos y otro los acerca. El paciente puede proceder, igual que antes, por alguna variante del método de ajustes o de escalera. Por ejemplo, en la parte de abajo, que es un poco más visible, aumentaría hasta que pudiera decidir que hay dos objetos. Fijaos que no necesita verlos separados, necesita poder saber que esos son dos objetos que están superpuestos y no uno que es grande, por ejemplo. Disminuye hasta que lo vuelva a ver como un único objeto, vuelve a aumentar hasta que los vea como dos, y así hasta que alcancemos el umbral. En el momento en que se alcance el umbral,
OK proporciona la distancia de centro a centro entre los dos estímulos que permite resolverlos, es decir que son dos y no uno, y de nuevo a partir de aquí, teniendo en cuenta la distancia de observación, se calcularía la agudeza visual. En la medida por tarea de reconocimiento se utiliza optotipos y por tanto el objeto que se utiliza para calibrar también tiene el aspecto de un optotipo. En este caso lo que hay que medir es la altura. Si introducimos el tamaño que tiene nuestro monitor, podemos proceder a la medida y lo único que tenemos que decidir es que con qué tipo de optotipos vamos a trabajar. Podemos elegir optotipos de Snellen, que son letras en los que el rasgo, es decir, en este caso el trazo de la letra, es 1/5 del tamaño total. La tarea del paciente sería ir leyendo las letras. Al lado de cada línea tenemos el tamaño del rasgo de la letra, en este caso del trazo. Se han generado dos hojas. La primera contiene los optotipos más grandes, la segunda los optotipos de menor tamaño. Iríamos disminuyendo hasta que el paciente fallara por primera vez, y esa sería la línea de agudeza del paciente. Hay que tener en cuenta que por problemas de muestreo es posible que en algunas letras algún trazo sea más estrecho que los otros. Esto distorsionará la medida. De nuevo, la distancia de observación es crítica. A una distancia de observación de unos 50 centímetros, la línea de agudeza más pequeña es perfectamente visible, con lo cual hay que trabajar con distancias al menos de 1 metro. Con U de Snellen tenemos de nuevo una tarea de reconocimiento en la que el paciente tiene que indicar la orientación de la U. Para evitar problemas de muestreo es preferible trabajar con S de Snellen. En este caso la tarea es indicar la orientación de la E. De nuevo tenemos dos cartas de tamaño diferente, hasta 0,72 milímetros de trazo en la primera hoja y hasta 0,38 en la segunda. Donde tendréis más problemas para realizar medidas es en la agudeza Vernier, porque la resolución del sistema visual es extraordinariamente alta. Si en las anteriores estamos hablando de cosas del orden del minuto de arco, aquí estamos hablando de varios órdenes de magnitud inferior. El objeto que sirve para calibrar el dispositivo es un cuadrado. Introducimos el tamaño en milímetros y procedemos a la medida. El objeto son dos líneas verticales y la tarea del paciente es determinar si se encuentran alineadas o no. Los controles permiten desplazar una de las líneas hacia la derecha o hacia la izquierda. La otra es fija. Daos cuenta de que también existen aquí problemas de muestreo. En algunas posiciones la línea es más gruesa. El error puede ser menor en alguna de las direcciones del estímulo, así que intentad elegir la dirección de medida donde este problema de cambio de grosor debido al número de píxeles que tenemos disponibles no se da. Se puede implementar de nuevo un método de ajuste. Lo que tendría que hacer el paciente es acercar las piezas hasta que las vea como una única línea, alejarlas hasta que las vea separadas, volverlas a acercar y a pasos sucesivos llegar a la situación de equilibrio. Fijaos que a una distancia de observación de 50 centímetros, que es a la que estaréis ahora probablemente, estas líneas aparecen como desalineadas. Ahí estamos en esa posición a la distancia mínima que permite el muestreo de píxeles de nuestra imagen y las seguimos viendo desalineadas. Para poder medir la agudeza Vernier probablemente os tengáis que ir a una distancia superior a 2 metros. Una vez hayáis encontrado la separación mínima necesaria
en horizontal entre las dos barras para verlas como diferentes, pulsar OK os dará ese valor. Con este valor y la distancia de observación podéis calcular la UV Vernier.